En 1879, un niño de 16 años deja atrás la granja de su padre por la ciudad de Detroit. En la época en que los únicos medios de transporte eran trenes o carruajes de caballo y los primeros automóviles eran vistos como máquinas de carrera para los ricos, este niño abriría su propia empresa de carro y cambiaría por completo la industria del automóvil a lo que hoy en día conocemos. 35 años más tarde, después de su llegada a Detroit, la mitad de todos los autos en la tierra llevarían su nombre, y ese niño, Henry Ford, se convertiría en uno de los hombres más ricos en la historia de Estados Unidos. Esta es su historia. Henry Ford nació en la granja de su padre el 30 de julio de 1863, en lo que ahora es Dearborn, Michigan. Su padre, William Ford, era dueño de una granja, donde todos en la familia vivían y trabajaban, y siendo el mayor de 6 hermanos, era esperado que Henry se hiciera cargo del negocio de su padre. Sin embargo, él no era nada como su padre, y nunca estuvo interesado en su negocio. En ese entonces, el trabajo del campo era lento y riguroso, y requería mucha mano de obra. Mientras que Henry hacía lo mejor para ayudar a su padre en el campo, él realmente odiaba estar ahí. Nunca tuve ningún amor hacia la granja. Era mi madre en la granja a quien yo amaba. A Henry tampoco le gustaba la escuela, y como muchos niños a su edad, no llegó a estudiar más que la secundaria. Prefería aprender por su propia cuenta, y desde muy chico se interesó mucho en la mecánica. Esta curiosidad por las máquinas le llevó a estudiar cada pedazo de maquinaria que encontraba. A la edad de 12 años, su padre le regaló un reloj de bolsillo, y después de estudiar sus movimientos, aprendió a desarmarlo y armarlo en tan solo unos minutos, al igual que los relojes de sus amigos y parientes. Esto hizo que se ganara la reputación de reparador de relojes, ya que arreglaba los relojes de la gente del pueblo. Cuando Henry cumplió 13, se encontró con una máquina de vapor por primera vez en su vida, durante un viaje escolar a una de las empresas en Detroit, y fue ahí cuando su pasión por la mecánica se volvió obsesión, y durante los siguientes años, era su nuevo pasatiempo. Para cuando tenía 15 años, Henry ya había construido su primer motor de vapor. Pero la vida de Henry cambió al perder a su madre, Mary Ford, por una enfermedad repentina. Henry había compartido un vínculo profundo con su madre y estaba más cerca de ella que cualquier otra persona en la granja. Devastado y herido, el odio de Henry por la granja aumentó y comenzó a buscar maneras de escapar de ahí, ya que contenía demasiados recuerdos de su querida madre. Después de cumplir 16 años y en contra de los deseos de su padre, Henry empacó sus cosas y se fue del pueblo en busca de un nuevo rumbo en su vida. En aquel entonces, Detroit se convertía rápidamente en una ciudad industrial gracias al motor de vapor, y la ciudad necesitaba ingenieros jóvenes para el trabajo. Fue aquí en Detroit donde Henry se sumergió para aprender todo lo que había sobre máquinas y motores. Encontró trabajo en la calle como mecánico, en un taller de carro conocida como Michigan Car Company Works, pero fue despedido solo 6 días después de que comenzara. Después de un tiempo de estar desempleado, encontró trabajo como aprendiz en el taller de James Flower & Brothers Machine Shop, donde ganaba $2.60 por semana. Pero esto no le rendía para la renta, por lo que Henry hizo buen uso de su obsesión de la infancia. Encontró un trabajo nocturno como joyero, limpiando y reparando relojes 6 horas por la noche y 6 días a la semana por $3 semanales. A pesar de tener tantos trabajos en ese momento, Henry siguió estudiando y experimentando con máquinas cada vez que tenía tiempo. Pero para 1882, cuando cumplió 19 años, Henry Ford decidió regresar a casa con su familia. Henry todavía odiaba la granja y trabajaba muy poco ahí, ya que pasaba la mayor parte de su tiempo jugando y experimentando con las máquinas que encontraba en el campo. Para su buena suerte, su padre había comprado una máquina de vapor portátil que rápidamente se convirtió en una norma entre los campesinos. Henry pasó la mayor parte de su tiempo con esta máquina y se volvió tan bueno con ella que un vecino del pueblo le pagó $3 para reparar su máquina de vapor, y desde entonces el talento y el don de Ford por las máquinas se extendió por todo Michigan. Las noticias sobre el talento de Henry llegaron al representante del distrito de Westinghouse Engine Company de Schenectady, desde Nueva York, y la empresa lo contrató. El trabajo de Henry consistía en viajar por todo el sur de Michigan, instalando y dando servicio a los motores de vapor de los tractores. En el año 1885, Henry conoció a Clara Jane Bryant en una fiesta de Nochevieja y se casaron al año siguiente. Como regalo de bodas, su padre le dio 40 acres de tierra, pero en lugar de convertirlo en una tierra de cultivo, Henry ya tenía otras ideas.
En 1891, Henry y Clara se mudaron a un pequeño apartamento en Detroit. En ese tiempo, Henry se encontró con una revista británica y aprendió sobre el motor de gasolina. Este llamado motor de gasolina estaba siendo producido en pequeñas cantidades por un ingeniero alemán llamado Nikola Sotto, y era muy diferente y mucho más eficiente que los motores de vapor. Por un lado, no necesitaban 30 minutos para arrancar, porque el motor hacía toda la combustión que necesitaba internamente. Aunque este nuevo motor se estaba volviendo muy popular rápidamente en Europa, solo unas pocas personas habían oído hablar de ello en los Estados Unidos, y Henry era uno de ellos. Para su buena suerte, encontró a alguien en la ciudad que tenía uno. Henry inmediatamente se enamoró del motor de gasolina, pero no podía entender cómo funcionaba, y el hecho de que el motor de gas funcionaba con una chispa eléctrica se le hacía más difícil de entender. Henry sabía todo lo que había que saber sobre máquinas de vapor, pero no sabía nada sobre electricidad. Sabiendo que tenía que aprender más sobre esto, Henry solicitó trabajo como ingeniero nocturno para Edison Illuminating Company por un salario de $40 al mes. En ese entonces, esta empresa era la compañía eléctrica más grande de Detroit y generaba electricidad para 1000 hogares en la ciudad utilizando una máquina de vapor, por lo que hacía a Henry más que calificado para trabajar ahí. Su trabajo consistía principalmente en reparar el motor cada vez que fallaba o presentaba un problema, pero mientras funcionaba bien, no tenía mucho más que hacer. Esto le dio a Henry más que suficiente tiempo para sumergirse y aprender sobre la electricidad y cómo funcionaba. En 1893, Henry y Clara dieron la bienvenida a su primer y único hijo, Edsel Bryant Ford, y solo 3 meses después de su nacimiento, Henry fue ascendido al puesto de ingeniero superior, con un salario de $100 por semana. Ese mismo año, Henry logró crear su primer motor de gasolina en funcionamiento, que fue el primer paso en su sueño de crear un carruaje sin caballos. No fue hasta el 4 de junio de 1896, exactamente a la 1:30 am, cuando finalmente completó su automóvil experimental con un motor de gasolina, y lo llamó el cuadriciclo. El cuadriciclo era esencialmente un artilugio tosco que consistía en 2 bicicletas colocadas una al lado de la otra y propulsadas por un motor de gasolina. El experimento fue exitoso, pero venía con algunos detalles. Este automóvil experimental no tenía frenos y tampoco podía retroceder, pero el mayor problema era que no tenía sistema de enfriamiento. Por lo tanto, el automóvil era propenso a sobrecalentarse después de funcionar por un tiempo. Henry hizo varios ajustes al auto, pero el más notable fue agregar un sistema de enfriamiento al vehículo. Luego vendió el vehículo por $200 y usó el dinero para su siguiente gran proyecto. Con la ayuda del alcalde de Detroit, Henry comenzó a construir su segundo automóvil experimental y lo completó en julio de 1899. Este nuevo automóvil era más pesado, grande y resistente que el anterior. Una mañana, Henry llevó a un rico comerciante de madera llamado William Murphy a dar una prueba de manejo en su nuevo carro. Cuando terminaron de manejar, William quería ser parte de la empresa comercial de Henry, y poco después se dieron la mano y el 5 de agosto de 1899 nació el Detroit Automobile Company. Desafortunadamente, la empresa fracasó tan solo un año después por ciertas razones. Las ideas de Henry para mejorar el automóvil que construían no coincidían con las ideas de los inversionistas, quienes lo presionaban para fabricar automóviles de pasajeros. Otra razón fue que la mayoría de las piezas que se requerían para fabricar sus autos eran producidas por diferentes compañías, y como resultado, cada vez que una entrega se retrasaba, toda la fábrica tenía que detenerse y esperar la entrega. Esto quitó mucho tiempo en la producción. Su primer automóvil, al que llamó el Delivery Wagon, tardó 6 meses en construir, y solo 20 de ellos se fabricaron durante los primeros 2 años de existencia de la empresa. Como resultado de todo esto, Henry fue despedido de su cargo, pero a pesar de que su primera empresa había fracasado, se mantuvo optimista. El fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez de manera más inteligente. De cierto modo, Henry estaba aliviado cuando fue despedido, porque había menos presión sobre él, y ahora podía concentrarse en otras cosas. Henry decidió centrar su atención en los coches de carreras. La razón era sencilla: los autos de carreras se habían convertido en un deporte muy popular en los Estados Unidos, y Henry quería una plataforma para exhibir sus autos y calidad. Además, a pesar de conocer mucha gente en la ciudad,
Muchos de ellos no estaban dispuestos a invertir en sus ideas después de lo sucedido con el Detroit Automobile Company. Un año más tarde, el nuevo auto de carreras que diseñó Ford derrotó al vehículo del fabricante de automóviles de Cleveland, Alexander Winton, quien era el principal piloto de carreras nacional del país. El vehículo de 26 caballos de fuerza de Henry se hizo famoso por la ciudad, y ese tipo de popularidad les dio a los inversionistas la confianza que necesitaban para respaldar a Henry por segunda vez. El resultado fue el nacimiento de Ford Motor Company, con Henry como ingeniero superior. Pero no muy tarde después, el cargo de Henry estaba nuevamente en riesgo. La razón fue porque Henry continuó trabajando en la fabricación de autos de carrera, lo que enfureció a sus inversores. Ellos querían que Henry creara automóviles de pasajeros que pudieran vender al gentío, por lo que trajeron a otro Henry, Henry Martin Leland, para cumplir sus órdenes. Ford estaba enfurecido porque habían contratado a otra persona para ocupar su lugar, por lo que dejó la empresa. En su autobiografía, Henry se cita diciendo: "Renuncié, decidido a nunca más ponerme bajo órdenes". Por otro lado, Henry Leland siguió los deseos de sus inversores y creó lo que hoy es el Cadillac. Con la salida de Henry Ford, el nombre de la empresa se cambió de Ford Motor Company a Cadillac Motor Company. Henry y un ex ciclista de carreras llamado Tom Cooper continuaron construyendo autos de carrera. En 1902, diseñaron el Ford 999, un automóvil de 80 caballos de fuerza que condujo Barney Oldfield, un ex corredor de bicicletas que nunca había conducido un automóvil en su vida, superando nuevamente al automóvil de Winton. En 1904, el nuevo automóvil de Henry rompió todos los récords estadounidenses al conducir a una velocidad máxima de 147 kilómetros por hora. Con estos récords y victorias, Henry se había establecido como el mejor diseñador estadounidense de autos de carrera. Con ese tipo de reputación, sabía que los inversores lo apoyarían nuevamente cuando estuviera listo para iniciar su tercera empresa. Con el apoyo y respaldo financiero de 11 inversionistas, especialmente la de un distribuidor de carbón en Detroit llamado Alexander Young Malcolmson, la tercera compañía de Henry nació. La compañía inicialmente se llamaba Ford and Malcolmson Limited, pero luego se cambió a Ford Motor Company en 1902. Después de fallar en sus dos primeros intentos, Henry estaba decidido a no volver a fallar. Ford centró su atención en crear un vehículo que fuera accesible para el hombre común. Para ese entonces, tener un vehículo era un lujo que solo podían permitirse entre los ricos. La razón era que estos vehículos fueron fabricados por ingenieros extremadamente calificados, y la mayoría de los autos fabricados eran estrictamente para carreras. Al comienzo de su nueva empresa, Henry hizo una declaración a sus socios e inversores. Construiré un auto para la gran multitud, construido con los mejores materiales, por los mejores hombres que se contraten, con los diseños más simples que la ingeniería moderna pueda idear, tan bajo en precio que ningún hombre que haga un buen salario no pueda comprar. Henry Ford tenía una buena habilidad para identificar y atraer los hombres más talentosos en el negocio. Contrató varios jóvenes brillantes quienes compartían y creían en su visión. En cuanto al diseño del coche, Henry creó más de 20 de ellos, hasta que finalmente consiguió uno que funcionara, y lo llamó el Modelo A. Durante los siguientes 5 años, Henry siguió mejorando el Modelo A, y luego siguió con el Modelo N. Pero, en esos 5 años, lo que realmente cambió no fueron las mejoras de sus diseños, sino cómo estaban siendo creados. Una de las cosas que Henry aprendió de sus negocios fallidos fue la importancia de tener un fabricante responsable de emanar la mayoría de las piezas que necesitaba para construir sus automóviles. De esta manera, encontró un taller mecánico en Detroit para hacer precisamente eso. Un día, durante un viaje a Chicago, Henry fue testigo del concepto de línea de montaje en un matadero, y fue entonces cuando se le ocurrió una idea brillante. Si pudiera incorporar la misma idea en la construcción de sus autos, podría hacer más autos en un día. En ese momento, Ford y muchos otros fabricantes de automóviles ensamblaban un carro a la vez, y la producción era lenta. Entonces, en 1904, Henry reunió más dinero y construyó su propia fábrica. Empleó a más de 300 trabajadores y comenzó a experimentar con la línea de montaje dentro de su nueva fábrica. No fue hasta 1906 cuando la producción del modelo N realmente hizo uso de la línea de montaje por primera vez, pero incluso entonces, la línea de montaje seguía siendo un trabajo en progreso.
Sin embargo, aumentó 5 veces el nivel de producción y su nuevo modelo se convirtió en el automóvil más vendido en los Estados Unidos. Pero Henry había puesto su mirada en cosas aún mayores. Henry construyó su propia empresa de fabricación en 1905 para comenzar a fabricar sus propios motores, transmisión y todo lo necesario para la producción de sus automóviles. Por esta época, Henry también descubrió el acero al vanadio, y fue este descubrimiento el que realmente abrió el camino hacia una nueva era para la industria del automóvil. El acero al vanadio era unas 3 veces más resistente que el acero anterior, y mucho más ligero. Henry usó este nuevo acero para su nuevo modelo, que luego se convertiría en uno de los autos más exitosos en la historia, el Modelo T. Un negocio absolutamente dedicado al servicio solo tendrá una preocupación por las ganancias. Serán vergonzosamente grandes. Henry Ford soñaba con fabricar automóviles para el hombre común y para el uso diario, y el Modelo T fue la respuesta a ese sueño. Cuando se lanzó por primera vez, el precio del Modelo T era de $850, lo que sería alrededor de $21,000 en la moneda actual. Pero a pesar de su precio, rápidamente se convirtió en el favorito de los fanáticos en los Estados Unidos. En cuestión de días después de su lanzamiento, se realizaron 15,000 pedidos y Ford Motor Company pronto se convirtió en la compañía de automóviles más grande del país. ¿Qué más podría querer? Henry se dio cuenta de que necesitaba una fábrica más grande para producir más de 100 modelos T por día, por lo que en 1910 construyó una nueva planta en Highland Park, Michigan. Después de varios experimentos, la línea de montaje estaba oficialmente en funcionamiento en 1913. Esto permitió llevar el trabajo a los trabajadores, en lugar de que los trabajadores se movieran dentro y alrededor del vehículo. El vehículo fue arrastrado por la línea, construyéndolo paso a paso, y el nuevo proceso redujo el tiempo de producción de 12 horas a 90 minutos. Para 1914, su tasa de producción de más de 300,000 vehículos superaba a todos los coches producidos por otros fabricantes de carros combinados. Entre 1910 y 1916, el número de Modelo T que se producían pasó de 20,000 a casi 1,000,000. Para entonces, aproximadamente la mitad de todos los autos en la Tierra eran Ford. Sin embargo, Henry tenía otro plan que lo haría sobresalir en el mercado del automóvil. Cada año la cantidad de producción del Modelo T aumentaba, por lo que redujo el precio del automóvil. De hecho, en 1916, el precio del Modelo T, que alguna vez se vendió por $850, ahora se vendía por menos de $400. Para 1918, la mitad de todos los autos en Estados Unidos eran modelos T. Pero esa no fue la única estrategia brillante que adoptó Henry. A pesar de que Henry fue pionero en la era del automóvil en Estados Unidos con la línea de montaje, muchos de sus trabajadores no estaban contentos con esta innovación. Muchos empleados encontraron aburrido hacer lo mismo una y otra vez, y los artesanos calificados entre ellos encontraban su nuevo trabajo insultante, ya que se les encomendaban solo 2 tareas en lugar de construir un automóvil completo. Como resultado, los trabajadores comenzaron a dejar Ford para trabajar con otras empresas. Para combatir esto, Henry duplicó el salario del trabajador, elevándolo hasta $5 por día. Muchas empresas se rieron de este movimiento creyendo que llevaría a la empresa a la bancarrota, pero hizo lo contrario. Mecánicos de todo el condado volaron hacia Detroit en busca de salarios más altos. Henry Ford no solo aumentó los salarios de los mecánicos que ahora trabajaban para él, sino que también les dio una hora libre de la cantidad de horas que debían trabajar. El cambio de turno permitió a Ford contratar un nuevo grupo de trabajadores para un tercer turno y crear una operación de 24 horas. Muy pronto, muchas otras empresas de automóviles tuvieron que hacer lo mismo, por temor a perder a sus trabajadores ante Ford. Henry había cambiado el mundo de los negocios y la fabricación en los Estados Unidos. Hay una regla para el industrial y esa es: fabricar bienes de la mejor calidad posible, al menor costo posible, pagando los salarios más altos posibles. En 1919, Henry se cansó de la interferencia de otros inversores en la empresa y decidió comprarlos todos. El resultado fueron varios millonarios en Detroit, pero también convirtió a Henry Ford en el único propietario de la compañía de automóviles más grande del mundo. Más tarde, Henry nombró a Edsel Ford, su hijo de 26 años, como presidente de su compañía, pero fue Henry quien realmente siguió dirigiendo el espectáculo. Sin embargo, el poder absoluto sobre la empresa tenía un precio que ni siquiera el hombre más rico y exitoso de Estados Unidos podía ignorar.
Henry siguió creyendo que el modelo T era el automóvil que la mayoría de la gente quería. Ignoró la creciente popularidad de autos más caros pero elegantes y cómodos como el Chevrolet. Siendo el hombre necio y testarudo que era, se negó a escuchar a otros ejecutivos de Ford o incluso a su propio hijo Edsel cuando dijeron que era hora de un nuevo modelo. A fines de la década de 1920, Henry ya no podía ignorar las cifras de ventas caídas, por lo que finalmente decidió cerrar la línea de ensamblaje del modelo T y comenzar a diseñar un automóvil completamente nuevo. El nuevo modelo A se lanzó en 1927, pero este nuevo automóvil ya no se producía en Highland Park, sino en una fábrica más grande en Rogue River, en Michigan. En su nueva fábrica, Henry quería todos los pasos involucrados en el proceso de fabricación, desde el refinado de las materias primarias hasta el ensamblaje final del automóvil, lo cual consiguió. Henry logró convertir su fábrica en la más grande del mundo, produciendo acero, vidrio, llantas y otros componentes para los autos. Sin embargo, el control absoluto de la toma de decisiones de Ford ya no era la fórmula del éxito, y en 1936, Ford Motor Company había caído al tercer lugar en el mercado estadounidense, detrás de General Motors y Chrysler Corporation. Incluso con el último diseño innovador de Henry del motor de 8 cilindros, no fue suficiente. Las cosas solo fueron de mal en peor, y con el surgimiento de la Gran Depresión, Ford se vio obligado a despedir trabajadores y reducir sus pagos. En 1943, el hijo de Henry murió de cáncer de estómago, por lo que siguió dirigiendo la empresa durante los siguientes 2 años, antes de entregar el control de Ford Motor Company a su nieto, Henry II. Henry se retiró de la empresa y luego murió de una hemorragia cerebral el 7 de abril de 1947. La vida es una serie de experiencias, cada una de las cuales nos hace más grandes, aunque a veces cueste darse cuenta de ello, porque el mundo fue construido para desarrollar carácter, y debemos aprender que los contratiempos y las penas que soportamos nos ayudan a avanzar. Hoy en día, Ford Motor Company posee una suma de valor de acciones de alrededor de $50.000 millones y sigue siendo una de las compañías automotrices más grandes del mundo. Gracias por quedarte hasta el final. Asegúrate de suscribirte y darle like al video. Conmigo será hasta la próxima.